Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. Como pudiste haberte dado cuenta, estamos grabando en el marco de la FIL y la verdad es que el invitadazo que tenemos el día de hoy, pues yo creo que no había otra persona para venir a hablarnos de un tema que todos deberíamos estar discutiendo y deberíamos de conocer, pero pues antes de seguir dando como que aquí está intro que va a dar Aldo, permítanme presentar al invitado previo a que Aldo nos cuente de qué diablos vamos a hablar. Adelante. Y pues bueno, les presento entonces en este episodio a Temoris Greco, quien es documentalista, politólogo y periodista independiente que ha reportado en más de 90 países, publicado 7 libros, es guionista y productor de documentales como No se mata la verdad, Dos relámpagos al alba y Mirar morir. Y pues El Ejército de la Noche de Iguala. En 2024 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo de Opinión y Análisis, y la verdad es que si ustedes no han visitado sus redes sociales, los invito a hacerlo porque qué invitadas tenemos el día de hoy. Bienvenido, Temo. Gracias, Liz. Gracias, Aldo. Amigo Aldo, espero que te encuentres súper bien. No te había dado la intro, discúlpame, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Está bien, ¿no? Directo con el invitado. A lo que vamos, ya las preguntas. Mira, pues obviamente como tenemos a un periodista de guerra, pues el día de hoy vamos a hablar de redes sociales. No te calles. Ese chiste ya lo hice. Ya. Repetir, claro que sí. No, ya poniéndonos un poquito más serios, sabemos que todo este tema del periodismo de guerra, pues es algo complicado porque, pues, no solamente estás frente, pues, puede ser un enfrentamiento de balazos, de bombas, de incluso algo político, sino también que ya cuando sacas la nota también puedes llegar a correr riesgo pues en esta parte social, en esta parte emocional incluso. Entonces es de demasiado respeto esta profesión y de las más complicadas diría yo en el periodismo. Así que vamos a empezar con esta pregunta para pues ir sabiendo tu contexto, Temoris. ¿Por qué dedicarte al periodismo en guerra? Híjole, es que... Empezamos con todo. Ajá. No, bueno, o sea, primero que quisiera comentar que lo de periodismo de guerra no nos gusta mucho. Solemos hablar de cobertura de conflictos. Porque existe toda una mitificación alrededor de la idea del corresponsal de guerra que lo hace romántico o lo hace ver como un tipo muy loco que se va a aventar a las balas. Y además lo que hacemos no siempre tiene que ver con armas, ¿no? O sea, también puede ser una hambruna, puede ser un terremoto o una situación excepcional que está creando pues, emergencias alrededor de las personas. Y ahí también cada quien tiene un énfasis, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación, los más vistos, los masivos, los corporativos, tratan de enfatizar el tema de la espectacularidad, ¿no? Las explosiones, las bombas, cosas tremendas que no te permiten entender qué es lo que pasa. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Beirut, en Líbano. Y si tú ves eso, te imaginas que la ciudad pues ya está totalmente inhabitable. Y yo estaba en una zona, porque yo ya conocía, o sea, sabía dónde iba a colocarme, donde yo sabía que no me iba a caer una bomba, porque ahí no avientan bombas, ¿no? Pero por eso no te lo explican. Y hay una serie de condiciones políticas que protege esa zona mucho más en relación con las que están expuestas a los bombardeos. Acabo de estar en Haití también en julio. Y en Haití también la gente que me decía, pero ¿dónde duermes? ¿No? Pues hay hoteles, o sea, hay ¿Cómo te lo imaginas? Sí, y eso tiene que ver con que precisamente la espectacularidad te esconde la realidad. Y lo que intentamos hacer otros, o sea, periodistas, es contar las cosas que sí pasan, lo que vive la gente común, las experiencias, sobre todo la resiliencia, el esfuerzo por enfrentar las situaciones muy graves que se les vienen encima y salir avantes. Porque cuando tú crees que todo es conflicto y tiros y tiros y tiros y tiros, dejas de ver a la gente normal, a la gente común, a la gente que es como tú. Es mostrar el lado humano, ¿no? Pero acabas pensando que no hay solución. O sea, así, bueno, pues esos libaneses se la pasan a bombazos, pues ¿para qué me preocupo por ellos si siempre van a estar así? Esos haitianos pues tampoco tienen nada que ver. Y si yo te cuento que entrevisté a unas chicas
de adolescentes que estaban haciendo su examen para ingreso a la prepa, la gente se imagina que no hay ni escuela, ¿no? Pues ¿cómo van a entrar a la prepa? Pero yo te quiero enseñar a esas chicas que están haciendo un esfuerzo, que una quiere ser enfermera, que la otra quiere ser contadora, la otra quiere ser otra cosa, porque de esa forma entiendes que es gente como tú y que vale la pena preocuparse por esa gente y que vale la pena movilizarse. La espectacularidad, los bombazos, desmovilizan a la gente porque te dicen no hay nada que hacer. Cuando presentas a las personas normales es cuando entiendes que son cosas que nos atañen a todos. Sí. O sea, como que estamos tan inmersos en estas noticias oficiales que ya polarizamos y dejamos de sentirlo como es alguien como yo, es alguien como Aldo, como tú, como todos nosotros. Así es. ¿No? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a este tipo de coberturas? ¿O por qué fue esa primera vez que lo hiciste? Bueno, mi primer acercamiento teórico, sí. No, o sea, cuando era muy chico, no sé qué edad tendría, como 11 o 12 años, vi una película que me gustó muchísimo sobre bueno, la hace Mel Gibson, que no es un favorito mío, pero entonces era un actor joven que muy prometedor. Y él representa a un reportero australiano que se va a meter en una situación muy difícil, que es real, que hubo en Indonesia, que la caída de un gobierno, un golpe de Estado, una revolución, y él llega a meter la pata, casi ya no les cuento más, pero le va... Sí, lo matan, no es cierto. Ahí se acaba. Sí, no, pero me fascinó esa idea de entrar en un lugar en donde no comprendes nada e ir poquito a poquito, o sea, que es lo que él no hizo, y yo trato de hacerlo, ¿no? Aprendo de los errores del personaje, pero que es ir y empezar a descubrir tu entorno e ir conectando los puntos e ir entendiendo, ¿no? Y es como una experiencia súper bonita, que te exige mucho, pero te da una satisfacción también cuando empiezas a conocer a la gente y a compartir sus emociones y sus ideas y sus sueños y esperanzas. Entonces, ese fue como de la distancia. Luego, cuando tenía 18 años, había una guerra civil en El Salvador. Y un tío mío fue a hacer una cobertura de unas elecciones que hubieron en medio de la guerra civil. Y me le pegué y me llevó con él y fue como la primera vez, ¿no? Esa oportunidad, ¿no? De ya vivirlo. ver, claro. Sí. Y también pues viajar, o sea, siempre fue una de mis pasiones, es una de mis pasiones. Entonces, viajando te vas también compenetrando con la gente y mi segundo conflicto importante fue una revolución en Irán, una revolución que fracasó, que fue aplastada por la República Islámica, pero fue muy emocionante ver a la gente, o sea, es cuando estás de pie en un lugar y ves a las personas que están levantándose, manifestándose, sobre todo en Irán, contra lo que te muestran los medios más masivos, los medios corporativos. En Irán las mujeres tienen muchísima participación, históricamente, desde la época del Imperio Persa. O sea, hay registros arqueológicos que muestran que las mujeres estaban al mando de unidades militares, estaban al mando de grandes empresas de construcción, y esa actividad de las mujeres no ha podido ser suprimida, aunque lo han intentado. Y en este movimiento que vi, pues eran las chicas las que estaban al frente. En aquel momento era político o era por un tema electoral, pero las hemos visto ahora con el tema de la lucha, porque las dejen de obligar a usar el hijab, que es el pañuelo sobre el cabello. Son muy proactivas y verlas en la calle es emocionante, o sea, así como que sientes... Lo que te transmite solamente el verlo. Y por ejemplo ahí, o sea, cuando estás cerca de todas esas situaciones o justo, digamos, del otro lado del mundo, tú lo ves, pero ¿cómo es que entablas esta conversación con las personas de ahí? O sea, porque pues al final de cuentas tú sabes que vas con unas ciertas preguntas o con una idea de, a ver, quiero sacar esta información pues para poderla transmitir al resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú llegas como con las personas o con quién sí dices como de, esta persona la voy a entrevistar, esta sí, o con esta a lo mejor no me meto porque pues no sé qué pueda llegar a pasar? ¿Cómo es ese proceso? Pues es mucho de tu intuición en el momento, ¿no? Estás viendo a alguien y dices, o sea, porque también, por ejemplo, ahí al principio había mucha prensa extranjera,
porque el régimen pensó que iba a ser un paseo electoral, que iban a ganar, y de pronto, pum, se les vino encima e hicieron un fraude enorme. Entonces, al principio había mucha prensa extranjera, era normal, pero cuando el régimen se dio cuenta de que tenía un problemón encima, no quería que la prensa lo contara, y expulsaron a todos. Okay. Nos quedamos la situación. Nos quedamos unos poquitos porque habíamos entrado como turistas, o sea, sí, también los otros habían entrado con visa de prensa, porque no estábamos en el hotel, en el hotel de lujo, pues sino que no tenemos lana, nos hemos ido a meter a un hotelito por allá lejos, y eso nos ayudó a escondernos. Pero también por la apariencia, porque por ejemplo había unos chicos holandeses que estaban como yo, pero esos güeritos altos los agarraron, pero a los 2 segundos, así Los veían de se lejos fueron. y tú no eres de aquí. Así es, pues sí. Y estábamos un chico canadiense, pero con aspecto árabe, y yo, y entonces podíamos pasar como desapercibidos. El problema es lo que dices, ¿a quién le hablas, no? Justo. Es el riesgo por la oportunidad. Es el riesgo, y dices, o sea, porque además yo no hablo farsi, no hablo persa. Okay. Entonces, o sea, necesitas a alguien que hable inglés, alguien que no te vaya a delatar. Eso te iba a decir, de que de Sí. la nada de, oye, pues es que él anda aquí todavía cubriendo la nota, mejor saque. Pero también otra cosa muy importante, que es alguien que no vaya a tener problemas porque habló contigo. Sí. Justo. Y por ejemplo, eso en China es muy difícil. En China el control es tan grande que es casi garantizado que las personas que hablen con un periodista van a tener problemas, y problemas muy graves, ellos y su familia, ¿no? A menos que sea algo aprobado por algún funcionario del Partido Comunista. Entonces ahí, por ejemplo, en China yo nunca fui como periodista, siempre fui como si fuera un turista menso que llega a preguntar algo, y a partir de la conversación O sea, que de forma empiezas curiosa y empezabas sí. a investigar, ¿no? Pero en Irán pues fue ir a través de internet estableciendo contactos para a través de esos contactos poder conocer a otras personas que podían, o sea, no llegabas en la calle a hablarle a alguien, o sea, O sea, era un contacto previo que ya tenías, ¿no? sí. Oye, y por ejemplo, una vez que ya estás ahí, tu intuición te dice hacia dónde ir, supongo que debes de conocer 1000 historias, a 1000 personas, todo lo que te han transmitido. ¿Cómo decides qué sí informas o qué sí llevas como hacia la luz, hacia el conocimiento público, y qué no? Pues que depende, no sé, hay como 1000 factores, depende de la situación, de lo que estés viendo, ¿no? De lo que te toque contar. Pero por ejemplo, estás pensando, también eso es muy importante, esta pregunta me lleva a esto. ¿Quién nos ha contado las cosas a las personas en México, en América Latina, en África o en Asia? Siempre han sido periodistas y narradores de Occidente, sobre todo anglosajones, pero también alemanes y franceses. Y cuando hacen eso no están pensando en contárselo a alguien de México, están pensando en contárselo a sus públicos, bajo los intereses de sus países, los intereses financieros, económicos, políticos, militares, y también bajo los marcos referenciales que puede entender su público. Un alemán está pensando en el público alemán, no en alguien más. Ya en este siglo nos ha tocado a muchos periodistas de África, bueno, de África mucho menos, es muy raro en realidad, pero sí de Pakistán, de Indonesia, de China, de Argentina, de Brasil, de México, contarnos las cosas a nuestros propios públicos bajo los intereses de nuestro ámbito y bajo los marcos referenciales que puede entender alguien de México o de América Latina. Entonces, con el momento de tú escoger la información, estás pensando en la gente, estás pensando en tu público. Tiene mucho que ver lo tuyo, ¿no? O sea, Sí, lo que tú viviste, lo que quiero contar, o sea, porque hay algo que te pareció muy importante o que te impactó y lo quieres contar, aunque tal vez no es lo que tu público quiere conocer. Pero sí, siempre la prioridad es contarle las cosas a la gente. O sea, es pensar en los intereses de las personas que buscas tener su atención. Tenemos un montón de estímulos. ¿Cómo vamos a lograr que este podcast se abra paso entre tantísimas opciones que hay? No, es muy difícil. ¿Qué te hace distinto, no? Siempre, y qué te hace conectar con alguien. Entonces buscas contarle a esa persona. O sea, esa persona nos está haciendo el favor de leernos o de escucharnos o de vernos, ¿no? Y ese favor no es de gratis. Tú tienes que darle a esta persona lo que quiere, lo que le interesa. Que vaya, que tienes para contar. Y por ejemplo, aquí justamente dando ese mensaje,
ver si no me ponen con esta pregunta, pero ¿habrá algo que de plano te detuviste a sacarlo por temor a algo externo? O sea, de represalias o algo así. justamente de tu propia seguridad. Sí. No, o sea, sí, bueno, lo que llegué a hacer fue como contener algunas informaciones mientras salía de un país, ¿no? Sí, sabía, pero a veces es imposible, entonces tienes que esperar que no les importe mucho o que se den cuenta tarde antes de meterte. Pero sí hubo momentos en que dije, esto no me lo saques ahora, déjame salir. Dame un Sí, momento, sí. por favor. Pero al final Pero- salió, pues. Sí, Ok. pero sobre todo las consecuencias, lo que te detiene es cuando piensas que puede haber consecuencias para las personas que confiaron en ti, que te dejaron entrar. Por ejemplo, me ha pasado aquí en México, ¿no? Que cuento historias de gente que está en situaciones muy difíciles, de muchísima violencia alrededor, y que de pronto les dices, oye, si quieres que lo cuente, porque te puede poner en riesgo, incluso aunque no des el nombre. Alguien algo tú sabes. puede llegar a descubrir quién es, ¿no? O porque te vieron hablando con esa gente, ¿no? Entonces dices, de veras, y hay personas que te dicen, no sabes que mejor no, o hay personas que te dicen, sí quiero que lo saques, y de todos modos tú te quedas pensando, no, De o que sea, estará pensando, sí, dimensionando la implicación. ¿no? se está dando cuenta, Ok, sí. y si le pasa algo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Afortunadamente, o sea, sí, hay muchas personas que les han ocurrido cosas, sobre todo en otros países, que las mataron, ¿no? Pero no por haber hablado conmigo, sino porque eran combatientes o eran gente que estaba en situaciones de violencia, y dices, qué fuerte que esta persona que hasta hace poco estaba ahí, que me estaba contando de que se quería casar, sí, que ya la novia le había dicho que sí, ya estaban haciendo estos planes, se iban a casar en medio de la revolución siria, y de pronto ya está muerto, ¿no? Ese es Muy fuerte. Sí, ahí termina la historia. Justo con esto último que dices, y que en efecto es muy fuerte, creo que sí son temas que si, por ejemplo, viéndolo a pequeña escala, ¿no? Un ser humano común y corriente le toca ver la situación de un amigo y ya te afecta, ¿cómo le haces tú para conocer a tantas personas, vivir tantas situaciones y poder sobrellevarlo, sobre todo en tu bienestar físico, en tu bienestar psicológico, emocional? Pues sobre todo es el emocional, ¿no? Hay una cosa que se llama el síndrome postraumático, que lo suelen sufrir las víctimas en primer lugar, pero también, por ejemplo, trabajadores humanitarios, gente que está en la atención médica, periodistas y combatientes. Y eso es un desastre, eso, porque sí te deja huellas. Yo creo que he tenido suerte, y cuando tuve una situación en Siria de un secuestro, y cuando regresé a México, que por suerte nos liberaron, éramos 3, pero cuando llegué a México me decían, estás pero insoportable, o sea, mis amigos y mi familia no me toleraban, estás gritón, estás enojón, sí, y todo eso, pero hubo incluso una compañera, una periodista muy querida, Marcela Turati, me contactó con alguien para que pudiera darme un poco de apoyo terapéutico, ¿no? Pero hay gente que sí queda muy lastimada. También cada quien lo procesa como puede. De forma distinta. Entonces hay gente que queda muy lastimada, hay gente que lo tiene que dejar un tiempo, o lo tiene que dejar, o cambiar de temática, ¿no? Ya sí. Y por ejemplo aquí, bueno, si es que se puede saber, esa vez que fue lo de Siria, ¿fue por lo mismo del periodismo o porque como que te vieron que eras extranjero y tal cual? O... No, pues estábamos en Alepo, que en aquel tiempo estaba partida por la mitad entre el gobierno y una miríada de grupos armados que se llamaban Ejército Civil Libre, pero en realidad cada quien andaba por su cuenta, ¿no? Entonces, uno de estos grupos lo que quería era dinero. Y en aquel tiempo todavía no existía Estado Islámico, pues, se fundó de inmediato, ¿no? Pero Al-Qaeda estaba muy enojada porque habían estado a punto de conquistar Mali, que es un país en África Occidental, y Francia entró con aviones y con todo, y los echaron de ahí y dijeron, vamos sobre franceses. Entonces dijeron, donde haya franceses en el mundo, ahí vamos. Y nosotros habíamos estado trabajando con una chica francesa, una chica muy joven, de 23 años, era su primera cobertura, y era como que, oye, pero de verdad tu primera cobertura es esta guerra que es horrible y súper peligrosa, o sea, como que
que ir poquito a poquito, ¿no? Y ya, no, se fue Paso a Sí. pasito, vamos. imagínate, se llama Camille, ¿no? Como Camila, Camille, Ok. en francés, pero ella en aquel tiempo se ponía Kamikaze. O sea, era... Desde ahí Increíble ya. todas Sí. las palabras, ¿eh? Y uno de nuestros compañeros, un húngaro, que se llama Balint, le decía eso, le decía, tienes que irte de aquí, no sabes lo que está pasando, no entiendes las dinámicas, o sea, te va a pasar algo. Sí, que corría riesgo Sí. realmente. Y tanto le molestaba que ese día salimos y ella dijo, no, yo no quiero salir con ya aléjenlo. Se separó. Y con eso nos salvó la vida a todos, porque ya habían planeado el secuestro, las personas las que confiábamos nos entregaron, nos vendieron, pero este grupo intermediario, o sea, este grupo que quería dinero, quería vendernos a Al-Qaeda. Ok. Y Al-Qaeda le dijo, pero tienes a alguien de Francia, ¿no? Me prometiste a alguien de Francia. Entonces, pero había pues un húngaro, o sea, eran un húngaro, un vasco y un mexicano. ¿Qué haces con esos? Sí, sí, sí. Pues un chiste. Sí. O sea, sí. increíble. No, o sea, pues, Sí, sí, sí. pero pues no le servía a Al-Qaeda para nada. Y le dijeron, no, pues no nos funciona. Y gente que se había dado cuenta de que nos habían secuestrado, unos colegas, un alemán y un griego y 2 sirios, se habían dado cuenta y andaban por toda la zona rebelde, digamos, hablando con las distintas brigadas, con los grupos armados, diciéndoles, oigan, esos cuates los secuestraron. Ellos nada que ver, ¿no? Sí. Y en ese momento todavía tenían los revolucionarios la idea de que Obama, que era el presidente en ese momento, les iba a dar armas y los iba a apoyar en su guerra. Entonces no querían tener una Tener un bronca conflicto con unos con- periodistas. Y eso fue fundamental porque empezaron a hacer presión sobre el grupo que nos tenía, porque una vez que dijeron, no los queremos, pues ¿qué haces con estos? Claro. Pero pues los matas, te deshaces de ellos, Sí, ¿no? sí, sí, porque ya si los Entonces, sueltas también van a ir a contar la historia. Claro, Sí, sí, sí. pero tuvieron tanta presión de los otros grupos que dijeron, bueno, aquí ya, ¿no? Pum. Entonces nada más nos aliviaron del peso de nuestras cámaras, de nuestro dinero, de nuestras chamarras y de nuestros zapatos y nos aventaban por ahí y fue así como, uf, o sea, fue... Es una experiencia que te marca de por vida. Wow. Brutal. Sí, la verdad me quedo un poco Sí, sin sí, sí, palabras. lo con tu amiga. Tengo una pregunta respecto a que en realidad somos una generación muy informada, pero no tan informada. ¿Tú crees que el papel que juegan en este momento las redes sociales es un papel que juega a favor o juega en contra de las historias? O sea, de la verdad que existe. Bueno, A ver, lo que pasa es que antes las narrativas estaban controladas desde quienes tenían los medios de comunicación, ¿no? O sea, no había la pluralidad que hay ahora, la diversidad. El problema es un problema, en primer lugar, de responsabilidad, porque hay tanta gente que difunde mensajes falsos a sabiendas de que son falsos y son, o sea, en serio que a eso sí habría que aventarlos y quemarle las patitas. Pero lo otro es de educación, de aprender a distinguir los mensajes, ¿no? De no darle el retweet así a lo primero que te cae. sí, sí, sí. El problema de las fake news es que son muy atractivas y el desmentido no lo es. Entonces las fake news viajan rapidísimo y tienen un gran alcance y el desmentido pues no. Es como si alguien dice, Gerardo Fernández Noroña y Lili Telles tienen ahí algo, ¿no? Entonces, pum, pues eso bomba, ¿no? Explota, claro. Y cuando sale Gerardo dice, yo con esa ni a la esquina, y el otro, yo con el, ¿cómo le dice? El bellaco. El bellaco, sí, Sí, claro, no, claro. yo con el bellaco obviamente no, pues ya qué aburrido, entonces eso ya no se comparte. Eso ya dicen, no, Sí. no es cierto, esto no. Entonces ahí es un tema de esperar, de verificar, o sea, sobre todo quienes hemos tenido acceso al privilegio de la educación subsuperior, es no dejarnos llevar por lo primero que nos cae y tratar de ayudar a la sociedad educando sobre cómo debemos compartir, ¿no? O sea, de que hay que tener una responsabilidad al momento de esparcir las noticias, porque eso también genera muchas broncas. Hubo unos tuiteros que acabaron siendo detenidos en Veracruz, porque de pronto les llegaba una información X y ellos tenían mucho alcance y la distribuían. Por ejemplo, que los narcos están atacando escuelas primarias de la ciudad donde estaban. Y entran en pánico Entonces, toda la comunidad. pues tienes un montón de papás y mamás corriendo a las escuelas a sacar a sus hijos por algo que no era cierto, ¿no?
Entonces hubo alguien que se enojó y les presentó una acusación y los detuvieron. No llegó a mayores, pero sí tendrían que ser más responsables, ¿no? De pronto. De decir una cosa así. Al final de cuentas. Y es que no solamente, pues justo, es como de ambos lados, ¿no? Tanto quien distribuye la información como... Bueno, es que al final de cuentas, también nosotros como consumidores, al compartirlo, ya también lo estás distribuyendo. Claro, sí. Todos somos distribuidores, o sea, es así. O sea, consumimos y distribuimos, efectivamente. Entonces, al distribuir debemos tener una responsabilidad. O sea, si vamos a tomar una decisión nosotros con base en algo que conocimos a través de redes, debemos pensar que también hay personas que con lo que nosotros estamos comunicando toman de decisiones y esas pueden tener consecuencias pues feas. Claro. Sí, pues, terminamos alterando nuestra realidad al final de cuentas. Sí. Y con esto me gustaría ir a nuestra sección favorita, hablando de realidades, Liz. ¿Cómo ves? Esto es mito o realidad. Claro, te damos un poco de contexto. Esta sección se llama mito o realidad y pues no tiene más ciencia que te vamos a decir unas frases y tú solo puedes decir mito o realidad. ¿Verificas o no verificas? A ver, déjame tener Google aquí cerca. No. Ok, Google. ¿Y tienes un segundo para responder? Así que adelante, por favor. Dale. Los periodistas están protegidos en zonas de conflicto. No, claro que es mito. ¿Mito? Sí. Y el no me digas eso. Sí. Antes de decir la siguiente, ¿cómo quedamos? No es el término periodismo de guerra. ¿Cómo quedamos que sería? Cobertura de conflicto. Ok, cobertura de conflicto. Cuando se hace cobertura de conflicto, ¿solo se cubre batallas y violencia? No, por eso no. O sea, puede ser cualquier situación de emergencia que se presenta o no de emergencia, porque también puede ser de largo plazo, ¿no? Hambrunas que aquejan a una región por muchísimo tiempo. Entonces es muy diverso, ¿no? Es un mito. Sí. Okay. O sea, nada más hay que decir mito en realidad. No hay que chorear, ¿verdad? Aquí justo porque es como el que nuevo quedó el buen término. contexto. Ajá. Sí, claro. Dice, los reporteros de conflicto, ¿lo podemos llamar así? Suelen sufrir estrés postraumático. Sí, en realidad. Ajá. Okay. La cobertura de conflictos es esencial para buscar justicia. Sí. Realidad. Claro. Okay. La cobertura de conflicto es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Sí, realidad. Sí. Me agradó, Sí, ¿no? Se siente Andamos padre cerrando, como sí. cambiar el término, como iniciamos con una idea y terminamos con Al otra, final nos pero hizo crashear de, ¿cómo lo movemos? nos dio la realidad, ¿verdad? Exacto. Y bueno, la verdad es que justo con esta sección estamos llegando casi al final de nuestro podcast, pero antes de cerrar, me gustaría pedirte que le dejes algo a la audiencia, porque creo que has vivido mucho, te soy honesta, fui súper fan desde que supe que estabas aquí, lo leí, porque creo que es algo admirable, pero ¿con qué dejarías a nuestra audiencia para que quizás sean más críticos con lo que leen o para que entiendan lo que están leyendo y no solo digamos, uno más, pasó, y no lo dejemos ir? ¿Con qué los dejas? Este es tu momento de cierre. Esa pequeña reflexión, Mario. O sea, yo creo que la información puede ser divertida, puede ser cotorra, pero no puede ser ligera, no puede ser irresponsable, ¿no? O sea, creo que hay que checar bien de dónde, cuáles son nuestras fuentes, a quién le estamos creyendo, qué autoridad tiene para hablar sobre el tema, conoce, si entrevista gente, pues está entrevistando gente seria o es nada más parte del cotorreo. Como decía hace un rato, a partir de la información que recibimos, tomamos decisiones y otras personas también. O sea, sí es una cosa que puede tener un impacto. Si estamos viendo a alguien que nos habla sobre salud y no sabe de lo que está hablando, nosotros o las personas que queremos o alguien más puede acabar teniendo consecuencias feas sobre eso. Y eso en muchos otros es para hacer un ejemplo obvio, pero en general todo puede tener consecuencias, ¿no? Entonces, tener mucha seriedad al momento de escoger nuestras fuentes de información, aunque no queramos aburrirnos, ¿no? O sea, lo divertido no está peleado con lo serio. Claro, ahora sí que ser responsable con lo que vemos y compartimos. Ajá. Y pues bueno, hablando de compartir, pues están compartiendo acá nuestros escuchas su tiempo para ver este episodio, así que ¿dónde nos pueden ver? Me encantó la vuelta. Bueno, no se olviden que tienen un episodio nuevo cada martes y que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer
o pueden ver el video de esta grabación pues por ahí en YouTube. No se olviden que por aquí abajo les vamos a estar dejando medio trabada, las redes de nuestro invitado, y no se olviden de seguirnos también en Instagram, donde pues les vamos a estar por ahí compartiendo cajitas de preguntas para los siguientes episodios, etc. Y no se olviden que esta temporada somos parte del noticiero científico y cultural iberoamericano. El NSC para los compas. Para los compas. Claro ¿Otro sí. spoiler? No, pues que recuerden que las redes sociales de Temoris van a estar ahí en la descripción también, pues para que vayan, lo sigan y vean la verdad todas las coberturas que hace y toda la información que sube, porque justamente estamos hablando de fuentes confiables, así que aquí tienen una. Y pues nada, Temoris, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, un placer tenerte por acá. Aldo, Liz, muchísimas gracias, y también a la UDG por hacer este festival genial y este podcast en particular. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente martes. Nos vemos. Bye. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.